Candle Cove. Se trata de un programa de televisión infantil que fue emitido entre 1971 y 1972. Se trató de una de las historias más populares de internet hace un par de años. Foro. NEC Nostalgia Forum. Categoría. Televisión, local. Posteador original, OP. Skyshale 063. Tema. Candle Cove, show infantil local. Skyshale 063 dice: ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candle Cove, y tenía 6 o 7 años cuando fue emitido. No he podido encontrar ninguna referencia sobre este programa en otro lugar, pero creo que salía en una estación local en 1971 o 1972. En ese entonces yo vivía en Ironton. No me acuerdo del canal, pero recuerdo que lo pasaban a alrededor de las 4 p.m. Mike Painter 65 dice: Me parece muy familiar, crecí en las afueras de Ashland y tenía 9 años en el 72. Candle Cove era de piratas. Me acuerdo de una marioneta pirata en la entrada de una cueva, hablando con una niña. Skyshale 063 dice: Sí, de pelos, no estoy loca. Me acuerdo del pirata Percy, me daba como que miedo. Parecía que había sido hecho con partes de otros muñecos, el programa parecía de muy bajo presupuesto. Su cabeza era una muñeca bebé de porcelana, que parecía muy antigua y no combinaba con su cuerpo. No me acuerdo del canal. No creo que fuera en WTSF. Yaren-2005 dice: Siento revivir este viejo tema, pero sé exactamente de qué programa hablas, Skyshale. Creo que Candle Cove solo se emitió un par de meses en el 71, no en el 72. Tenía 12, y lo vi algunas veces con mi hermano. Era en el canal 58. Mi mamá me dejaba verlo después de las noticias. Déjame ver de qué me acuerdo. El lugar era Candle Cove, y era protagonizado por una niña que se imaginaba a sí misma siendo amiga de unos piratas. El nombre del barco era el Laughingstock, el pirata se llamaba Percy y no era un muy buen pirata, porque se asustaba con facilidad. Y había música de fondo constantemente. No me acuerdo del nombre de la niña. Janice, o Jade, o algo así. Creo que era Janice. Skyshale 063 dice: Gracias, Yaren. Me llegaron varios recuerdos cuando mencionaste el Laughingstock y el canal 58. Me acuerdo de la proa del barco, tenía una cara sonriente, con la quijada de abajo sumergida. Me acuerdo en especial de cómo era raro cuando cambiaban el modelo de plástico madera a la versión de marioneta para que la cara hablara. Mike Painter 65 dice: Sí, ya me acordé también. ¿Te acuerdas de esto, Skyshale? Tienes que ir adentro. Skyshale 063 dice: Mierda, Mike, me dieron escalofríos al leer eso. Sí, lo recuerdo. Era lo que el barco le decía siempre a Percy cuando tenía que ir a algún lugar tétrico, como a una cueva o un cuarto oscuro en donde hubiera un tesoro. Y luego la cámara hacía acercamientos a la cara del Laughingstock pausadamente. Tienes que ir adentro. Con sus ojos viscos y su quijada que por poco se caía. Joder, se veía tan altivo y horrible. ¿Alguien se acuerda del villano? Tenía una cara que era solamente un bigote hecho con un manubrio sobre un montón de dientes delgados. Kevin Hart dice: Yo honestamente, creía que el villano era el pirata Percy. Tenía como 5 años cuando salía este programa. Era un combustible para pesadillas. Yaren-2005 dice: La marioneta del bigote no era el villano. Ese era su compinche, Horacio Horrible. También tenía un monóculo, pero estaba sobre su bigote. Me acuerdo que creía que solo tenía un ojo. Pero sí, el villano era otra marioneta. El robapieles, o Skin Taker. No puedo creer las cosas que nos dejaban ver antes. Kevin Hart dice: Jesucristo, el Skin Taker. ¿Qué clase de show infantil veíamos? Realmente no podía ver la pantalla cada vez que el robapieles aparecía. Simplemente descendía de la nada con sus hilos. Era un esqueleto sucio que vestía ese sombrero alto café y una capa. Y sus ojos de vidrio eran demasiado grandes para su cráneo. Dios poderosísimo. Skyshale 063 dice: ¿No estaban su sombrero y capa, cosidos locamente?
¿No se suponía que estaba hecha de piel de niños? Mike Painter 65 dice. Sí, eso creo. Me acuerdo de que su boca no se abría ni cerraba, su mandíbula solo se movía de un lado a otro. Me acuerdo que la niñita una vez le preguntó, ¿por qué tu boca se mueve así? Y el robapieles no miró a la niñita, sino a la cámara y dijo, para poder arrancarte la piel. SkyShale 063 dice. Me siento tan aliviada de que la gente se acuerde de este horrible show. Solía creer que ese horrible recuerdo era en realidad una pesadilla, donde al terminar la canción del inicio del show, el capítulo iniciaba con una pantalla negra, y todos los personajes estaban ahí, pero la cámara como que dividía a cada una de sus caras, y todos estaban gritando. Las marionetas se movían de manera extraña, solo había gritos. La niña solo se quejaba y lloraba como si llevara horas soportando todo eso. Me desperté muchas veces con esta pesadilla. Solía mojar mi cama cada vez que la tenía. Kevin Hart dice. No creo que fuera un sueño. Me acuerdo de eso. Recuerdo que en realidad fue un episodio. SkyShale 063 dice. No es posible. No había historia ni nada, digo, la niña literalmente estaba parada llorando y gritando durante todo el show. Kevin Hart dice. Quizá estoy fabricándome memorias porque dijiste eso, pero juro por Dios que recuerdo ver lo que tú describiste. Ellos solo gritaban. Yaren-2005 dice. Oh Dios. Si la niñita, Ganis, me acuerdo haberla visto temblar. Y el Skin Taker gritaba a través de sus delgados dientes, su quijada se movía tan agresivamente que creía que se iba a desprender de los hilos de metal que la sostenían. Me acuerdo que apagué la televisión y fue la última vez que vi el programa. Corrí para decirle lo que había sucedido a mi hermano y no tuvimos el valor para encender la tele otra vez. Mike Painter 65 dice. Me gustaría decirles que visité a mi mamá hoy en el asilo. Le pregunté sobre cuando era pequeño a principios de los 70, cuando tenía 8 o 9 años y le pregunté si se acordaba de un programa infantil, Candle Cove. Ella se sorprendió de que me acordara yo de eso y le pregunté por qué, y ella me dijo. Porque se me hacía rarísimo que me dijeras voy a ver Candle Cove mamá, y luego ponías la tele en un canal sin programación y vieras pura estática por 30 minutos. Tenías una enorme imaginación con tu programa de piratas, hijo. Memorias de un escenógrafo. Una historia sobre Candle Cove. Martes, 10 de noviembre de 1998. Han pasado casi 30 años desde que me mudé a Long Island. Justo después de escapar del pequeño estudio de televisión en Ashland, Kentucky, y dejar atrás la vida que una vez conocí. Me fui solo con una pequeña maleta y con mi saco en la espalda, me largué y no miré hacia atrás. Los sueños de mi infancia se habían convertido en una pesadilla traumatizante. Mi historia inicia cuando era un adulto joven, con mala suerte y apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler mensual del apartamento que compartía con un amigo. Apenas ganaba el salario mínimo en mi primer trabajo, donde volteaba hamburguesas durante 9 horas al día en medio del calor. Se trataba de un pequeño restaurante ubicado frente a una carretera que mi supersticioso jefe solía llamar la carretera fantasma, un lugar donde los autoestopistas casi inexistentes preguntaban por direcciones a transeúntes desconocidos. Cambié mi delantal por un chaleco fluorescente y comencé a reordenar los carritos de compras en una tienda de comestibles local y a fregar pisos durante 12 horas al día, 5 días a la semana, nuevamente, apenas ganando el salario mínimo. Renuncié después de solo 4 semanas para buscar un trabajo mejor pagado, justo después de haber recibido un aviso de desalojo. Fue mientras leía el periódico matutino, 3 días después, que encontré la respuesta. Un pequeño artículo en la sección de empleos del periódico anunciaba una vacante interesante. Pedían personas que ayudaran en la construcción de la escenografía para unos programas infantiles en un pequeño estudio de televisión que estaba a unos 30 minutos de distancia. Estaba emocionado y corrí hacia mi sedán rojo, con la esperanza de llegar antes de que alguien más me ganara.
Algo me dijo que ese sería mi día, y esperaba que así fuera. Después de conducir durante lo que me parecieron 40 minutos, entré en el estacionamiento casi abandonado y busqué una puerta sin llave, o al menos, a alguien que abriera dicha puerta. Por fin, encontré una puerta que se abrió y fui golpeado por una ráfaga de aire fresco proveniente de los acondicionadores de aire que estaban funcionando casi a toda potencia. Estaba a punto de acercarme a la recepción para pedir más información sobre la oferta de trabajo, pero fui detenido por un hombre de la tercera edad con pantalones caqui y polo azul, con cabello castaño cuidadosamente peinado hacia atrás y ojos verdes. Cuando me preguntó si estaba allí por el puesto de trabajo le dije que sí, y el sujeto sonrió de oreja a oreja. Agarró mi mano con la fuerza de una pitón y la estrechó. Parecía demasiado emocionado. Tal vez se olvidó de tomar algún medicamento esa mañana, o había tomado demasiada cafeína. Quizás ambas. Mi nombre es Bob Fields. Dijo, todavía estrechándome la mano. Dime, jefe. Estoy muy feliz de que alguien haya visto el artículo. Los tiempos han sido realmente duros, debido a los recientes recortes de presupuesto y a las huelgas de los obreros. Por favor, sígueme. Cuando finalmente me soltó, mi mano estaba roja y entumecida. Lo seguí por los pasillos hasta el plató, al mismo tiempo que sacudía mi mano. El señor Fields era una persona extraña, pero ¿podría culparlo? Amaba su trabajo y parecía tratar a la gente de allí como una segunda familia. Al llegar al set, había alrededor de una docena de personas divididas en diferentes grupos, lo que me hizo deducir que filmaban diferentes programas en el enorme set, al mismo tiempo. Me dio un recorrido por todo el lugar y me presentó los diferentes programas en los que estaban trabajando. No hacía falta ser un experto. Con un breve vistazo a toda la escenografía, cualquiera se daría cuenta de lo barata y horrible que era, dejando en claro que tenían muy poco presupuesto. Sabía que los tiempos eran duros, pero no tan duros. El primer espectáculo que me presentó se llamaba El Circo de Jumbo, un espectáculo educativo que les mostraba a los niños cómo contar, cómo leer los relojes y decir la hora, los nombres de los colores, las formas geométricas y otras cosas. Era un programa muy básico, estaba dirigido al demográfico infantil, específicamente para niños de preescolar. Después de hablar con el director y el elenco, lo rechacé. No es que tuviera algún problema con ellos, era mi culrofobia que me había perseguido desde que era un niño. Fields me mostró otro programa. Este intentaba ser educativo en el sentido de que trataba de enseñarles a los niños lecciones morales en cada episodio. A diferencia de El Circo de Jumbo, que se trataba de un live action, con personas que conformaban la mayor parte del elenco, este tenía un elenco conformado solo por títeres de diferentes formas, tamaños, texturas y colores. El espectáculo se llamaba Sunshine City, era protagonizado por un grupo de niños, los cuales abordaban problemas del mundo real de los que la mayoría de los niños nunca habían oído hablar o experimentado. La mayoría de las moralejas eran sencillas y se resumían a: robar está mal, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti, y respeta la autoridad. Pero algunos de los temas abordados en los episodios eran particularmente serios, especialmente para un programa infantil. Uno de los episodios trataba sobre este personaje, Lucas, que era intimidado por otro títere, Peter. Lucas era acosado porque su color de fieltro era diferente al de las demás marionetas. Uno de los titiriteros, con quien hablé poco antes de declinar esta propuesta, me contó sobre el episodio más oscuro que habían hecho para el programa. Se emitió solo una vez. Debido a la temática que abordaron, este episodio casi provocó la cancelación inmediata del programa. En él, un triste títere naranja llamado Ron, estaba más molesto que de costumbre. Hizo su habitual discurso de autocompadecimiento, luego se fue y no regresó hasta los últimos 2 minutos del episodio. En ese corto lapso de tiempo, se puede ver a Ron sentado sobre una roca junto a las vías del tren, mirando hacia el atardecer. Se podían escuchar los sonidos de un tren, haciéndose cada vez más fuertes con cada segundo. Ron suspira y se pone de pie. A medida que el tren avanza, Ron salta frente a él y la escena se vuelve negra. En la última toma se muestra el brazo de Ron desmembrado junto a las vías. El algodón estaba colgando de las ramas de un árbol cercano y el tren se desvanecía en la puesta de sol. La escena final y los créditos transcurrieron en silencio.
El concepto del programa fue extraño para mí y me hizo sentir incómodo. Yo, de nuevo, rechacé la oferta. Field suspiró y me mostró el tercer programa en el que estaban trabajando. Era otro espectáculo de marionetas, que trataba de piratas. El nombre del programa en el guión era Pirate Place, el mismo se encontraba tachado levemente a lápiz, con el nuevo nombre escrito debajo de este, Candle Cove. Fields me explicó la trama del show. Se trataba de una chica llamada Janice, que vivía varias aventuras junto a un pirata llamado Percy, pero Percy no era un buen pirata, ya que se asustaba con facilidad. Cuanto más me hablaba de Candle Cove más me interesaba. Me habló del Laughingstock, un barco con el que había soñado el director. Se trataba de un barco sonriente con unos ojos grandes al frente, con una boca que parecía tragarse el mar y que podía cantar. También podía escuchar en la lejanía la música de un calíope mientras las olas chocaban contra él. Y también me habló de los villanos. Eran dos marionetas extrañas. Por un lado estaba Horacio Horrible, tenía dientes grandes, un bigote y un monóculo. El segundo villano era el Skin Taker, o Robapieles, era un esqueleto manejado por cuerdas, tenía ojos de cristal y usaba una capa y un sombrero de copa. El personaje de Janice me recordó a mí mismo cuando era niño, soñaba con vivir aventuras y buscar un tesoro escondido en los 7 mares. Me anoté de inmediato al proyecto y Field sonrió. Me presentó al director, el hombre que se encargaría de materializar, por así decirlo, los sueños de mi infancia, Emerson Grimes. Grimes parecía un buen tipo. Llevaba botas de montaña, pantalones de mezclilla azules y una camisa hawaiana. También llevaba una gorra de camionero, quizás en un intento de ocultar su calvicie. Me llevó a la sala de descanso, donde el resto del equipo bebía cerveza y jugaba a los dardos. En ese momento, solo habían 3 actores de voz. Todd Smith, quien haría la voz del pirata Percy, Michael Colon, la voz del Skin Taker, y Leonard Lloyd, la voz del Laughingstock. Fields todavía estaba buscando a alguien que hiciera la voz de Horacio Horrible, mientras que el director de casting y un miembro del equipo estaban buscando a una niña que interpretara a Janice. Una semana después, encontraron a alguien que hiciera la voz de Horacio Horrible. Grimes había contratado a Jeremy Kirby, quien recientemente había terminado de trabajar en otro programa infantil para el estudio, Fisherman Fred, y habría trabajado entre bastidores para otro programa para niños poco conocido, Peppermint Park. Casi al mismo tiempo, encontraron a quien se encargaría de interpretar a Janice. Se trataba de una niña que asistía a un preescolar cercano, se llamaba Jodie Silver. Era una niña tranquila y adorable. A diferencia de la mayoría de los niños que habían audicionado, Jodie casi no se quejaba. Todo lo que necesitabas para mantener feliz a Jodie era una caja de jugo de manzana, un sándwich de mantequilla de maní con plátano y un libro para colorear. Con eso estaba lista para trabajar. Jodie nos había ayudado a terminar la escenografía más rápido, fue a tiendas y mercados de pulgas con otros integrantes del equipo para obtener los materiales necesarios para construir los títeres y colocar la decoración. La parte más tediosa fue construir los dientes, hacer las bocas, y encontrar la manera de que éstas se movieran. Todo eso nos llevó alrededor de 2 semanas. La producción del programa inició unas 5 semanas después de que yo comenzara a trabajar en aquel estudio de televisión. La producción del programa fue muy dura para todos y comenzaba a volverse un desafío. Jodie a menudo tenía fiebre y pasaba por muchos golpes de calor debido a la intensidad de los reflectores que siempre la iluminaban directamente. La intensidad de los reflectores también había afectado al pirata Percy, cuya cabeza había tenido que ser reconstruida en 2 ocasiones, el calor prolongado había derretido su cabeza y esto se estaba volviendo agotador para todos los escenógrafos. Nos preocupamos mucho por la salud de Janice y optamos por buscar una doble para que ambas pudieran repartirse el tiempo frente a los reflectores. Es un truco muy común que practican muchos programas, y nosotros estábamos a punto de hacer lo mismo. Pero Grimes se negó y dijo que Jodie se adaptaría con el tiempo. 3 semanas después, Walter Shea, un miembro del staff, había sufrido un accidente en el set y se había roto una pierna. Este accidente lo obligaría a usar muletas, por lo que tuvo que ser reemplazado.
Gran parte del equipo y yo estábamos considerando la posibilidad de abandonar el proyecto debido a la incompetencia de Grimes. Pero como todo el mundo la estaba pasando mal, nos mordimos la lengua y esperamos lo mejor. Después de que Shay fue reemplazado, el ambiente comenzó a calmarse y habíamos vuelto al trabajo habitual. Las cosas parecían estar mejorando para nosotros hasta que la producción del episodio 7 comenzó. Una de las escritoras, Abby Levy, me reveló durante una pausa para el almuerzo que Grimes había estado destruyendo guiones y modificando diálogos enteros. A decir verdad, no lo había notado hasta que lo mencionó. Los cambios comenzaron a volverse cada vez más obvios. Una vez que comenzó la producción del episodio 7, los problemas se hicieron extremadamente notorios. Jodie conocía sus líneas como la palma de su mano, pero a menudo se confundía con las posiciones en el escenario y lo que se suponía que debía ser. A menudo le preguntaba a Kirby, Horacio horrible, qué debía hacer antes de las tomas y se veía obligada a memorizar todo de nuevo. Sus padres repasarían el guión con ella día y noche porque los cambios la confundían. Originalmente en el episodio 7, Percy encontraba un mapa que lo guiaría al lugar en el que Horacio horrible había escondido otro de sus tesoros. Pero de un momento a otro el concepto había sido reemplazado por otro muy turbio. Comenzó como cualquier otro episodio, con Janice y Percy hablando afuera de una cueva, luego la cámara enfocaría al Skin Taker, mientras este le contaba al público el oscuro origen de su sombrero y su capa. Grimes le dijo al elenco que aceptara el nuevo guión, a pesar de todas las cejas levantadas. Michael Colon, el Skin Taker, era el que se sentía más incómodo con el episodio, tanto por el guión como por la forma en que Grimes quería que presentara el diálogo. Fue escalofriante, pero obedeció de todos modos. No mostraban nada explícito ni violento, solo entregaban algunas líneas sutiles, pero aún así inquietantes. La escena más infame que recuerdo es en la que Janice le preguntaba al Skin Taker por qué su boca se movía de una manera tan extraña. En ese momento el guión indicaba que el Skin Taker debía responder a la cámara, no a Janice, como sería lógico. Y la respuesta sería: para poder arrancarte la piel. Fue en este episodio en el que yo y los demás empezamos a cuestionar la cordura de Grimes. Quería creer que se comportaba de esa manera por las largas horas que había tenido que trabajar. Pero los demás intentaban demostrarme que estaba equivocado. Grimes estaba loco y teníamos que hacer algo. El episodio resultó en muchos correos de los espectadores preguntándonos qué demonios estábamos haciendo y qué estaba pasando. También resultó en nuestra primera amonestación de parte de Fields. Si conseguíamos 2 más, entonces el programa sería cancelado, de la misma manera que casi sucedía con Sunshine City. Recuerdo pasar muchas horas en la sala de descanso, trabajando con los escritores y el equipo para hacer una lluvia de ideas. Alguien sugirió un episodio cómico que involucrara a Horacio horrible y un tocadiscos, otro escritor sugirió un episodio incómodo que involucraba los cumpleaños de Janice y del Skin Taker, además de la introducción de un nuevo personaje, Nathan. Nathan sería el vecino y amigo de Janice. Las ideas fueron presentadas, enviadas al estudio y aprobadas por el señor Fields. Ambas fueron transmitidas unos días después. Pero después de solo un episodio, Nathan se fue. Los espectadores nos escribieron cartas preguntándonos a dónde se había ido Nathan y si regresaría. De los sitios web que he examinado años después, la desaparición de Nathan fue un tema muy popular y se habían hecho muchas teorías. Algunas personas afirmaron que había sido secuestrado por el Skin Taker, y que su piel fue convertida en un abrigo. Otros creían que había regresado al mundo real o que se había perdido en el mar. Aquellos con mentes aún más oscuras creían que Nathan había sido asesinado en el set. Regresando al pasado, habíamos terminado de hacer el episodio 11 y estábamos listos para emitirlo el martes siguiente. El señor Field se acercó a nosotros y nos dijo que las calificaciones y las opiniones eran mixtas. Recibimos una última oportunidad. Si el siguiente episodio no era bueno, el programa sería cancelado. Si lográbamos hacer un episodio que los dejara boquiabiertos, estaríamos en buenas manos. Fields tomó el episodio terminado y nosotros volvimos a la lluvia de ideas. El último episodio sería el más largo de todos. Habría un último enfrentamiento entre Percy y los villanos por el reinado del mar.
En el camino, Percy se volvería cada vez más valiente, y al final, se convertiría en el valiente capitán del Laughingstock. También al final, Nathan navegaría en una balsa de madera con un grupo de bucaneros para ayudar a Percy y Janice a derrotar a Horacio Horrible y al Skintaker, quienes terminarían perdiéndose en el mar para nunca regresar. Janice terminaría abandonando el mundo de los piratas para regresar al mundo real, mientras que Nathan emprendería misiones con Percy, mientras que el Laughingstock solo aparecería en breves ocasiones para ayudarlos cuando se sintieran más asustados. Fue una idea aprobada por gran parte del equipo y el elenco. Después de horas escribiendo los guiones, enviamos una copia a Fields y Grimes, con la esperanza de salvar el espectáculo. Fields estaba fuera de la ciudad, pero nos llamó para decirnos que el concepto era increíble. Grimes, por otro lado, al recibir el guión, se había encerrado en una de las salas de edición durante varias horas. La producción del último episodio fue a finales de octubre, en una noche tranquila y silenciosa de 1971. Esa noche se convertiría en la más aterradora de toda mi vida. Llegué al set alrededor de las 6:30, cuando el elenco y el equipo de los otros shows se habían ido, dejándonos solos en el set. Afuera estaba iniciando una tormenta, lo que provocó que el viento golpeara la estructura del edificio y que las luces parpadearan. Smith, el pirata Percy, y Levi regresaron con café, donas y jugo para Jody. Esperamos en la sala de descanso hasta que todos estuviéramos en el set. Algunos de nosotros jugábamos a las cartas, mientras que Colon, el Skintaker, jugaba a las damas con Jody. Shay, el técnico herido, estaba atento a las noticias y al clima. Eran alrededor de las 8:15, era más tarde de lo habitual, cuando Grimes abrió la puerta de la sala de descanso y nos dijo que iniciaríamos en 5 minutos. En los pocos segundos que asomó la cabeza en la puerta, vi un cambio en él. Sus ojos eran más oscuros, estaban muy hundidos y ligeramente inyectados en sangre. Su piel estaba mucho más pálida y su cabello parecía estar cayéndose. Jody agarró a Colon del brazo y se escondió detrás de él. Pude escuchar a Colon susurrarle a Jody débilmente: todo está bien, repetidamente. A las 8:20, estábamos en el set preparándonos para partir. Todos tenían sus guiones y les dieron un último repaso. Grimes se acercó a nosotros y los tomó, tirándolos a la basura. Hay un cambio de planes. Dijo. ¿Cambios? Smith preguntó, levantando una ceja. ¿Qué tipo de cambios? Es algo sin importancia. No te preocupes. Grimes se dio la vuelta, caminando en busca de una carpeta en su silla, todavía repitiéndose. No te preocupes. Para sí mismo. Al volver, tenía una hoja de papel, una hoja para cada uno de nosotros. Me atraganté y pude ver el terror en los ojos del elenco. Solo había una palabra repitiéndose una y otra vez en toda la hoja. En negrita, mayúsculas y minúsculas. Solo estaba escrita la palabra gritar. Wilson. Exclamó Grimes, llamando a un asistente al escenario. Lleva a Jody a la sala de juegos. No olvides darle el nuevo guión. Wilson lo miró, mientras que sus ojos comenzaban a agrandarse. Jody parecía preocupada. Era como si hubiera visto un fantasma. Tom suspiró, tomó a Jody de la mano y la llevó a una sala de juegos en la que los niños pequeños que trabajaban en el estudio solían ir a descansar. Grimes llevó al resto de los actores y algunos de los otros miembros del equipo a una cabina de sonido casi a la fuerza e intimidados por el perturbador comportamiento de Grimes. Recuerdo que Grimes gritaba como un loco, les exigía que gritaran y lloraran en la cabina de sonido. Juro que la secretaria de la recepción pudo oír todo. Apuesto a que cualquier extraño que pasara cerca del estudio pensaría que se estaba haciendo una película snuff en ese momento. Yo estaba de pie junto a Grimes, mirando con terror como Abby lloraba en un rincón y Shay hacía lo que podía para consolarla. El miedo que Colon había experimentado durante la grabación del infame episodio sobre el Skintaker estaba volviendo a él. Parecía legítimamente asustado. Se puso la mano alrededor de la garganta y retrocedió contra la pared. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban llorosos. Cayó al suelo, todavía agarrándose el cuello con terror mientras miraba el micrófono que colgaba sobre su cabeza. Smith y Lloyd estaban gritando frases extrañas casi inaudibles.
Los gritos de Kirby sonaban como gritos de ayuda, como si fueran sus últimas palabras antes de que les cortaran la garganta, como una vaca esperando en el matadero. Los otros escenógrafos que estaban a mi lado y una de las escritoras, Jennifer Hess, solo podían mirar con miedo. Se oyó a Hess decir débilmente: ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! Fue una de las pocas cosas que dijimos y que también se pudieron escuchar en el episodio. Cerré los ojos y recé para que todo terminara. Pero solo empeoró, dando más combustible a mi imaginación y creyendo con cada vez más fuerza que lo que se estaba haciendo aquí era una película snuff. Más fuerte. Grimes demandó con locura en sus ojos y voz. Más fuerte. Quiero que sus gargantas estén sangrando al final de la toma. Más fuerte. Más fuerte. Grimes fue hacia el plató para dar instrucciones a los titiriteros. Los títeres comenzaron a ser agitados con cada vez más fuerza en el escenario de madera y cartón. Azótenlos, destrócenlos, hagan lo que quieran con ellos. Una de los titiriteros, Sandra Letting, posteriormente pasó a describir la noche y el episodio como una película snuff de marionetas. Los gritos y llantos de los actores, combinados con la incoherencia de las escenas, convirtieron al episodio en una pesadilla. Me sorprende que Grimes no pidiera que derramáramos sangre en la boca del Laughingstock, o que sacrificáramos a Percy, un demonio marino, o que incluso el Skin Taker convirtiera a Janice en un suéter frente a la cámara. El camarógrafo probablemente tuvo que soportar lo peor. No solo tuvo que grabar la destrucción del escenario y las marionetas en las que habíamos trabajado tanto tiempo, sino que también tuvo que soportar escuchar todos los gritos en primera fila. Después de haberse ausentado por 20 minutos, Wilson regresó con Jodie. Tenía la cara y los ojos enrojecidos. Los ojos de Wilson también lo estaban. No estoy seguro de quién lloró más, él o ella. Wilson se negó a hablar de eso. Solo me hizo saber que estaba profundamente molesto con haber tenido que hacer pasar a Janice por este infierno. Pero había experimentado una perspectiva del infierno con la que yo estaba bien, ya que ver a todos los títeres con los que había trabajado destruidos le habría roto el corazón. La mandíbula del Skin Taker colgaba de una bisagra. Las cuerdas de Percy se rompieron, al igual que algunas de sus partes. Las cuerdas que sostenían al Laughingstock se rompieron, y su mandíbula de espuma estaba en el suelo en medio de un charco de acerrín. Horacio Horrible parecía ser el único que permanecía intacto. Todos salieron de la cabina de sonido en silencio. Grimes tomó el audio grabado y se encerró en la sala de edición. Los camarógrafos del Teatro de la Muerte de Títeres y el colapso de Janice abrieron la puerta para darle a Grimes las imágenes. Su brazo pálido se estiró, agarró los carretes antes de cerrar la puerta y cerrarla. Fue la última vez que lo vimos. Smith, con dolor de garganta, se llevó a Jodie a casa antes de que la tormenta empeorara. El resto de nosotros nos fuimos lo más rápido que pudimos, y esperábamos que Fields o alguien más empacara los accesorios. Regresé a mi apartamento, empaqué todo lo que tenía y conduje hacia Long Island. Necesitaba largarme de Ashland lo más rápido que fuera posible. Pero no mucho después aprendí por las malas que no puedes huir de tu pasado. La maldición que se rumoreaba que había afectado a todo el set se desató poco después de que se emitiera el episodio final, y golpeó a todos con fuerza. Grimes desapareció la noche que se emitió el episodio. Nadie del estudio recuerda haberlo visto irse, nadie de su barrio lo vio, y tampoco su esposa. Su coche todavía estaba en el estacionamiento, pero todo rastro de él había desaparecido. Lo único que quedó en nuestro lado del set fueron los guiones descartados, así como algunos dientes y un gran mechón de cabello. Todos estaban esparcidos por el piso, y luego se demostró que coincidían con el ADN de Grimes. Se le dio por muerto en diciembre del 72, después de varios meses de búsqueda fallida. Shay tuvo un accidente automovilístico 6 meses después de que se emitiera el episodio final, quedando paralizado de la cintura para abajo. Lloyd casi se ahoga en un viaje en kayak en 1973.
Jennifer Hess, una de nuestras escritoras, sufrió quemaduras de tercer grado en un incendio el mismo año. Smith se suicidó en el 78, después de que se rumoreara que había perdido mucho dinero en la bolsa de valores o que había perdido un número de lotería ganador que lo habría convertido en multimillonario. El hijo de Colon, Trevor, fue asesinado en el otoño del 81, 10 años después de que se emitiera el infame episodio del Skin Taker. Su asesino sigue prófugo. Y tanto Wilson como Fields murieron de ataques cardíacos masivos en el 87 y el 94 respectivamente. Han pasado casi 30 años desde esa noche, y todavía tengo demasiado miedo de volver a la ciudad, y no tengo ganas de volver a ver ningún episodio. Me han enviado correos electrónicos en diferentes ocasiones, personas que afirman tener información sobre dónde encontrar el episodio y las piezas faltantes. Termino eliminando los mensajes de todos. Nadie está seguro de por qué Grimes hizo lo que hizo. No sería capaz de decir que simplemente se trató de un artista que enloqueció, porque no creo que esa sea la respuesta correcta. Si alguna vez te encuentras con alguno de nosotros, por favor, se los ruego, no nos menciones el tema. Queremos dejar el pasado donde está y tratar de olvidarlo. Todavía tengo pesadillas y flashbacks ocasionales de ese día. Cuando estos recuerdos vuelven, dormir y comer es casi imposible. Para aquellos que afirman tener una copia del episodio, eso es imposible. Casi toda la escenografía y las cintas se quemaron en 1983, cuando el estudio fue destruido por completo a causa de un extraño incendio. Si algo sobrevivió al incendio, su ubicación es desconocida y prefiero no saber dónde está. Y si alguien que recuerda haber visto el programa se siente herido de alguna manera, me disculpo profundamente. Pero las pesadillas que has tenido a causa de eso, nunca se compararán con las que he tenido y sigo teniendo. Horacio Horrible. ¿Quién no conoce Candle Cove? Esa creepypasta es famosísima en todo internet. Todos conocemos la típica historia del foro donde varias personas empezaron a recordar el programa. Pero hoy les dejo otra historia de una de las personas que tuvo la suerte de poder ver el programa cuando era un niño. Amaba este show. Horacio Horrible era mi favorito. Recuerdo ver su figura de acción en todas partes. Finalmente encontré un muñeco de Horacio, estaba como nuevo, en una venta de garaje, aunque no vi a los dueños de la venta de nuevo. Yo estaba muy emocionado, y corrí directamente a la casa de un amigo para mostrarle. Cuando su madre abrió la puerta, dejó escapar el grito más grande que dio nunca. Yo estaba completamente asustado, ella me dijo que se asustó por esa cosa y me cerró la puerta en la nariz. Mi lógica de niño llegó a la conclusión de que haber comprado un juguete a un extraño sin supervisión era un crimen más grave de lo que pensaba. Así que lo mejor que se me ocurrió fue mantener a Horacio oculto, sobre todo de mis padres, pero su chip de voz era muy fuerte, y de vez en cuando se prendía solo, y por eso su batería estaba muriendo. Mi mamá se preguntaba si Marble, nuestro gato, estaba en mi habitación. No entiendo cómo pudo confundir la risa tonta de Horacio con el maullido de un gato. Era sutil al principio, pero después de unos días empezó a oler raro. Su voz se volvía cada vez más confusa y débil, y sus articulaciones se volvieron sueltas y flojas, como si estuvieran por caerse. Tenía miedo de que descubrieran mi secreto, así que hice lo que un niño hace cuando cree que tiene algo que no debe, lo enterré en el bosque. Nunca descubrí que estaba mal con él, pero de esa cosa un árbol creció. Creció justo donde lo dejé, yo sé que no puede ser así, pero creció solo en un par de semanas. Nunca le crecieron hojas y nunca creció más alto que yo, pero hoy en día sigue ahí, y cada verano junta inquietantes cantidades de enjambres de moscas.